Misterioso caso del Paso Dyatlov. Bienvenidos a Documentales del Salvador, un espacio de conversación y reflexión donde exploramos temas científicos, sociales, ambientales, políticos, económicos y estadísticos, y eventos de actualidad del Salvador y el mundo. Cada episodio comenta y desmenuza eventos clave que ayudan a entender mejor la realidad que nos rodea. Búscanos gratis en tu plataforma favorita. Puedes apoyar este podcast a través de PayPal. El link lo encontrarás en la descripción. Síguenos, comparte y comenta. Bueno, a ver, para empezar hoy, hay que visualizar la siguiente escena. Febrero de 1959. 9 montañeros expertos están resguardados dentro de su tienda de campaña en plena noche. Y soportando temperaturas de 25 grados bajo cero en los montes Urales, que se dice pronto. Exacto, 25 bajo cero. Y de repente, algo los aterra de una manera tan profunda, tan visceral, que en lugar de buscar la salida normal y desatar la puerta de la tienda, deciden rasgar la lona con un cuchillo. Desde adentro. Desde adentro, claro. Salen corriendo hacia un bosque oscuro y helado. Y lo hacen en calcetines. O con un solo zapato. Eso es, algunos casi desnudos. Y bueno, nunca regresaron. El objetivo de nuestro análisis a fondo de hoy es desentrañar absolutamente todo lo que revelan los documentos, las autopsias y los informes desclasificados sobre este enigma. Porque, fíjate, el estado en el que se encontraron esos cuerpos, semanas e incluso meses después, convierte este caso en un verdadero laberinto forense. O sea, no se trata solo de un grupo de jóvenes que sucumbió al frío. Ya no es la típica historia de supervivencia que sale mal. Para nada. Hablamos de excursionistas que huyeron despavoridos, dejando atrás abrigos y provisiones. Y lo verdaderamente macabro de todo esto es que los cuerpos tenían mutilaciones físicas que desafían toda lógica médica inicial. Cráneos destrozados, ¿verdad? Sí, cráneos destrozados sin daños en la piel y rastros de radiación en medio de una montaña desolada. Madre mía, es un rompecabezas donde cada pieza parece pertenecer a un puzzle distinto. Y nuestra misión hoy es tomar todas las fuentes forenses y diseccionar cada una de las teorías que se han propuesto. Ajá. Vamos a ir desde los fenómenos meteorológicos más extremos, pasando por el oscuro mundo del espionaje militar de la Guerra Fría, hasta llegar a explicaciones que bordean lo paranormal. Exacto. Hay muchísimo terreno que cubrir. Pero bueno, primero pongamos un poco de orden en todo esto. ¿Quiénes eran estas personas? Porque un detalle crucial aquí, y que hay que dejar clarísimo a la audiencia, es que no eran simples aficionados que un día se perdieron en la nieve. En absoluto. Eran la élite de su entorno. El grupo estaba liderado por Igor Dyatlov, que tenía 23 años, y lo formaban estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales. O sea, gente preparada. Muy preparada. Eran atletas certificados de grado 2 en esquí de travesía, y de hecho, estaban a punto de conseguir la certificación máxima con esta ruta. Claro. Además, fíjate, el grupo contaba con Semyon Zolotaryov, que era un instructor deportivo de 38 años. Y no solo eso, sino que era un veterano de combate de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre acostumbrado a situaciones extremas. Totalmente. Su objetivo original era alcanzar la montaña Otorten, pero las tormentas de nieve los obligaron a desviarse hacia la ladera de otra montaña, una que se conoce como Kholat Syakhl. Y ese detalle de la montaña, la toponimia del lugar, siempre añade un tono muy oscuro a esta historia. Porque en la lengua del pueblo indígena local, los Mansi, la traducción literal de Kholat Syakhl es la montaña de la muerte. Un presagio sombrimo, la verdad. Sí, desde luego. Y bueno, avanzamos hasta el 26 de febrero. Cuando los equipos de rescate finalmente dan con el campamento, la tienda estaba medio sepultada. Y es aquí donde la investigación da un vuelco tremendo. Claro, por el corte. Exacto. La tienda estaba cortada desde el interior. Y los objetos de valor, el equipo de supervivencia, los abrigos, el calzado pesado, todo, absolutamente todo, seguía allí dentro. Perfectamente ordenado. Es que, fuera de esa tienda, la nieve guardaba una historia aterradora. Los investigadores documentaron entre 8 y 9 pares de huellas, y algunas eran de personas descalzas, otras en calcetines. A 25 bajo cero. Sí, una locura. Y el patrón de estas huellas es fundamental para entender la psicología de ese momento. A ver. No estaban corriendo de forma caótica, caminaban. Espera, ¿caminaban? Sí, caminaban en fila.
iban descendiendo por la ladera hacia un espeso bosque y el rastro se pierde a unos 500 metros de distancia. Ese detalle es fascinante y muy perturbador. O sea, es como saltar por la ventana de un rascacielos en llamas, para decidir salir a la intemperie, a esas temperaturas, en ropa interior, sabiendo que el frío te va a matar en cuestión de horas. Tienes que estar huyendo de algo peor. Claro, el peligro que percibían dentro de la tienda tenía que ser considerado como una muerte instantánea e inevitable. ¿Qué tipo de amenaza hace que un veterano de guerra y 8 atletas de élite ignoren el instinto más primario de buscar calor? Pues dado que la tienda en sí no mostró evidencia de la presencia de un atacante, ni humano ni animal, por cierto, la atención del expediente se centra obligatoriamente en lo que revelaron los cuerpos. Los cuerpos que estaban esparcidos por la montaña. Exacto. Y la escena se divide, a grandes rasgos, en 2 grupos. El primer grupo se localizó cerca de un enorme cedro en el límite del bosque. Esto es, a 1,5 kilómetros de la tienda. Vale. Allí yacían Doroshenko y Krivonishenko, vestidos únicamente con ropa interior, junto a los restos de una fogata minúscula. Y hay un detalle del cedro que pone los pelos de punta. Tenía las ramas rotas hasta unos 5 metros de altura. Sí, es un dato clave. Los informes describen que había restos de piel y de sangre humana incrustados en la corteza, lo que nos indica que intentaron trepar al árbol desesperadamente. Claro, ¿y cuál era el objetivo? Tal vez querían huir de una amenaza que estaba a nivel del suelo. O quizás, en la oscuridad, buscaban un punto elevado para ver si su tienda seguía en pie allá arriba en la ladera. Tiene todo el sentido. Y bueno, entre ese cedro y la tienda abandonada, los equipos de rescate hallaron a 3 miembros más. Estaba el propio líder, Dyatlov, Kolmogorova y Slobodin. Por la orientación de los cuerpos en la nieve, los 3 estaban intentando arrastrarse de regreso colina arriba. Querían volver a la tienda. Exacto. Slobodin presentaba una pequeña fractura en el cráneo y Kolmogorova tenía un extraño hematoma en el costado que, fíjate, tenía forma de bastón. Pero a pesar de estos golpes, la causa oficial de muerte para estos primeros 5 fue sencillamente la hipotermia. Claro. Hasta aquí, si lo piensas fríamente, podría parecer una tragedia de supervivencia extrema que salió terriblemente mal, un accidente de montaña. Sí, podría ser. Pero el misterio se vuelve infinitamente más oscuro cuando analizamos al segundo grupo. Porque estos 4 excursionistas no aparecieron hasta mayo. Meses después. Meses después, enterrados bajo 4 metros de nieve en el fondo de un barranco. Y hablamos de Dubinina, Zolotaryov, Kolevatov y Thibaut Brignollet. Y los hallazgos forenses en este grupo, rompieron todos los esquemas de la investigación policial. Fueron brutales. Thibaut Brignollet tenía el cráneo gravemente fracturado. Dubinina y Zolotaryov presentaban fracturas masivas y bilaterales en las costillas, con hemorragias masivas en el corazón. Madre mía. Y además, y esto es lo que suele acaparar todos los titulares cuando se habla del caso, Dubinina carecía de lengua, de ojos y de gran parte del tejido facial interno. Es de pesadilla. Y para añadir más extrañeza a toda esta escena en el barranco, este grupo llevaba puestas prendas que habían sido arrancadas de los compañeros que habían fallecido primero bajo el cedro. Sí, ropa cortada de los cadáveres. Estaban envueltos en harapos, intentando aislarse del frío, usando la ropa de sus amigos muertos. Y aquí viene el dato que desencaja todo el rompecabezas. El laboratorio detectó niveles anormalmente altos de radiación beta en algunas de esas prendas. Específicamente en un jersey marrón que llevaba Dubinina. Un jersey radioactivo. Que originalmente, por cierto, pertenecía a uno de los fallecidos bajo el árbol. Pero mira, hay una inconsistencia monumental en los informes oficiales iniciales. ¿Cuál? El propio médico forense que realizó las autopsias, Boris Vosrozdemny, declaró que la fuerza necesaria para causar esos daños internos en los pechos y el cráneo no podía ser humana. Claro, es que la comparativa que hizo es tremenda. Sí, lo comparó con la presión extrema que sufre un cuerpo humano durante un accidente automovilístico a alta velocidad. Y esa es la impugnación lógica que se extrae directamente de los documentos forenses. O sea, si sufres un trauma masivo, equivalente a que te atropelle un vehículo a 80 kilómetros por hora, ¿cómo es posible que camines más de 1 kilómetro por la nieve descalzo desde la tienda hasta el barranco? Es médicamente imposible. No hay manera. Las lesiones tuvieron que ocurrir en el barranco forzosamente.
Y ante traumas internos tan brutales, pero sin signos externos de lucha, ni magulladuras en la piel, las autoridades de la época cerraron filas en torno a una fuerza abrumadora de la naturaleza. Lo cual nos adentra directamente en las teorías naturales. Cuando las autoridades ven cavidades torácicas aplastadas sin huellas de un agresor, la primera deducción es la gravedad y la propia montaña. Tiene lógica. De hecho, la postura oficial que adoptó el gobierno ruso en 2020, que luego fue respaldada por un riguroso modelo matemático publicado en la revista Nature en 2021 por Gaume y Pudrin, apunta a una avalancha. Pero no una normal, ¿no? No, específicamente argumentan la teoría de la avalancha de Losa. Bueno, hay que explicar cómo funciona esto a quienes nos escuchan porque no es la típica avalancha de película con una nube gigante de polvo blanco cayendo por la montaña. Exacto. Una avalancha de losa ocurre cuando una capa superior de nieve, que es muy dura y compacta y parece hielo sólido, se desprende como un bloque entero. O sea, un bloque masivo de hielo. Sí. Los científicos sugieren que al excavar la nieve para asentar la tienda, los excursionistas desestabilizaron esa ladera y horas después, ese enorme bloque de hielo se deslizó y aplastó la tienda. Comprimiendo los cuerpos. Eso es, con un peso brutal, lo que explicaría de una vez las fracturas de costillas y cráneo y obligándolos a cortar la lona en medio de un pánico absoluto. A ver, la física de una losa de hielo cayendo sobre un cuerpo humano ciertamente explica los huesos rotos. Eso es innegable. Sin embargo, hay un detalle en las fotografías de la escena del crimen que dinamita este modelo por completo. Sí, los bastones. Exacto. Cuando llegaron los equipos de rescate, los bastones de esquí que los excursionistas habían clavado en la nieve para sostener la estructura de la tienda, Sí. seguían clavados y en pie. Es un fallo tremendo en la teoría. Si un bloque de hielo sólido, con la masa suficiente para destrozar costillas como si fuera un coche a toda velocidad, barre una tienda, no te deja unos frágiles bastones de madera perfectamente plantados en la nieve. Claro. Además, la topografía dice que la montaña Kholatsiakhl tiene una pendiente demasiado suave para avalanchas convencionales. Ese detalle de los bastones es, efectivamente, la gran fisura de la teoría oficial. Y bueno, por supuesto, una avalancha tampoco explica la radiación en el Jersey. Desde luego que no. Pero existe otra teoría natural, popularizada por el investigador Donny Eichar. Esta intenta explicar el terror repentino y la huida ordenada sin necesidad de recurrir a una avalancha de nieve. Hablamos de un fenómeno acústico, el infrasonido. Ostras, esa teoría es fascinante y se apoya en la topografía pura de la zona. Según Eichar, el viento de la montaña creó lo que en dinámica de fluido se llama una calle de vórtices de von Karman. Sí, para entender la mecánica de esto, pensemos en la corriente de un río cuando choca contra una gran roca redonda. ¿Vale? El agua no fluye suavemente alrededor, sino que crea remolinos o vórtices giratorios que se desprenden de un lado y del otro de la roca. Ajá, se van alternando. Exacto. Pues lo mismo ocurre con vientos huracanados chocando contra el domo perfectamente liso de la montaña. El viento crea mini tornados invisibles. Y bajo las condiciones exactas, esos vórtices generan frecuencias de sonido extremadamente bajas, infrasonido. O sea, sonido que está por debajo del umbral de la audición humana, pero que el cuerpo fisiológicamente absorbe y siente, ¿no? Totalmente. Hay estudios biomecánicos que han demostrado que la exposición a frecuencias cercanas a los 7 hercios puede resonar con los órganos internos. Madre mía. E incluso hacer vibrar el globo ocular, provocando visiones borrosas. Pero lo más devastador es el efecto en el sistema nervioso. ¿Qué provoca exactamente? Genera una respuesta de pánico primitivo e irracional, una sensación de terror inminente y una dificultad respiratoria muy severa. Fíjate, esto proporciona una explicación perfecta al comportamiento tan irracional de rasgar la tienda desde dentro. El miedo no venía de un oso ni de una luz, el miedo estaba en el aire mismo. Literalmente en el aire. Eso explicaría esa huida sistemática pero aterrorizada. Y luego, el hecho de que algunos estuvieran desnudos en la nieve tiene una base biológica aterradora, que se conoce como desnudo paradójico. ¿Y cómo funciona exactamente esto en el cuerpo humano al borde de la congelación? Pues mira, el desnudo paradójico es básicamente un colapso del sistema termorregulador. Imagina que el cuerpo es una casa que está perdiendo calor. ¿Vale? El cerebro, actuando como un termostato de emergencia, ordena la constricción de los vasos sanguíneos en las extremidades para mantener la sangre caliente en los órganos vitales del centro. Para proteger el corazón y los pulmones. Claro.
Pero en las etapas terminales de la hipotermia severa, los músculos que mantienen esos vasos cerrados se agotan por completo y se relajan repentinamente. Ya veo por dónde vas. En un instante, una oleada masiva de sangre caliente fluye de vuelta hacia la piel helada. El cerebro, que ya está confundido por el daño nervioso, interpreta este flujo repentino con un falso y abrumador mensaje. Siente que la persona se está quemando viva. ¡Qué horror! La reacción instintiva de la víctima, incluso estando al borde de la inconsciencia, es arrancarse la ropa desesperadamente para huir de ese calor fantasma. Un fallo cognitivo absolutamente trágico dictado por nuestra propia biología. Es escalofriante. Y bueno, antes de adentrarnos en las teorías que introducen el factor militar y el secretismo de la Guerra Fría, tenemos un apunte importante. Recordatorio para quienes nos escuchan. Pueden apoyar la continuidad de este podcast y de nuestras investigaciones a través de PayPal. El link directo lo encontrarán en la descripción de este episodio. Así es, vuestro apoyo es fundamental. Retomando este intrincado laberinto. Como bien decíamos, la biología, la topografía y la física del clima pueden justificar muchísimas cosas, pero ninguna avalancha de hielo ni ningún vórtice de viento deja un rastro de isótopos radioactivos en un Jersey. Desde luego. Ni provoca que las autoridades soviéticas cierren un caso de forma tan abrupta y clasifiquen los documentos. Eso nos empuja de lleno hacia las teorías militares. Y aquí es imperativo ubicar este evento en su época. Estamos en el año 1959, el puro apogeo de la Guerra Fría. Máxima tensión. La Unión Soviética está en plena carrera armamentística y las fuentes desclasificadas aportan testimonios que cambian por completo el ángulo de visión de esta historia. Resulta que otros montañeros, acampados a unos 50 kilómetros al sur, además de miembros de la tribu Mansi y personal de meteorología local, testificaron haber visto bolas de fuego en el cielo nocturno. Bolas de fuego, justo en las fechas precisas de la tragedia. Sí. Orbes anaranjados, brillantes, flotando y realizando trayectorias bastante inusuales. Y aquí es donde entra la teoría de las armas secretas. Porque si unimos esas bolas de fuego en el cielo, con las mutilaciones severas, sin marcas externas en la piel, la balanza se inclina fuertemente hacia artefactos aéreos. Claro, se investiga la posibilidad de que cayeran minas lanzadas en paracaídas o pruebas de armamento de la Fuerza Aérea Soviética, diseñadas específicamente para detonar antes de tocar el suelo. Las armas de detonación aérea o bombas de vacío. Estas generan una onda de choque masiva, un barotrauma extremo en el cuerpo. Y eso ejerce una presión titónica sobre todo el entorno físico. La mecánica de una onda de choque explosiva proporciona una explicación casi perfecta para las lesiones horribles del barranco. Encaja, como un guante. O sea, una explosión en el aire comprimiría brutalmente los pechos de Dubinina y Zolotaryov y fracturaría cráneos sin dejar cortes, ni laceraciones, ni magulladuras externas. Que es exactamente el perfil de daño que desconcertó a los médicos forenses en su momento. Además, esto justificaría por qué la superficie del bosque y las ramas rotas del cedro presentaran rastros de quemaduras. Y fíjate, le da una dimensión totalmente nueva al comportamiento del investigador principal del caso, Lev Ivanov. Ah, sí, lo de Ivanov es clave. Tras la caída de la Unión Soviética, por allá en 1990, Ivanov rompió su silencio por fin y admitió públicamente que los altos mandos del gobierno le ordenaron archivar la investigación. ¿Y clasificar todos los hallazgos en secreto? Exacto. Al parecer, su gran error fue empezar a documentar los testimonios de esas esferas voladoras y sugerir en sus informes que la respuesta a las muertes caía, literalmente, del cielo. El encubrimiento estatal es palpable cuando lees los documentos. Pero la intriga militar se retuerce todavía más con otra teoría. Una exhaustivamente detallada por el autor Alexei Rakitin, que fue bautizada como la teoría de la entrega controlada. Buf, es que esta teoría parece sacada directamente de un thriller de espías de John le Carré. Totalmente. Rakitin sostiene que toda la expedición, o al menos una buena parte de ella, fue en realidad la fachada para una operación encubierta de la inteligencia soviética. ¿De la KGB? Sí, de la KGB. Argumenta que 3 miembros del grupo, entre ellos Zolotaryov, el veterano de guerra, ese mismo, el que tenía un historial militar lleno de lagunas y secretos, pues argumenta que eran en realidad agentes dobles al servicio de la KGB y que su misión clandestina era realizar un intercambio de material en plena montaña
con operativos de la CIA estadounidense. Vale, ¿y la mecánica de esta entrega cómo sería? Es un punto clave. En los años 50, las agencias de inteligencia marcaban ciertos materiales con polvo de isótopos radioactivos para poder rastrear los movimientos de espías enemigos usando contadores Geiger. O sea, los marcaban para seguirlos sin que se dieran cuenta. Exacto. Según Rakitin, estos 3 excursionistas debían entregar muestras de ropa impregnadas con estos rastros radioactivos falsos para engañar y seguir a los americanos. Sin embargo, la teoría sugiere que los agentes extranjeros se dieron cuenta de que era una trampa. Y la cosa acabó fatal. Reaccionaron con violencia letal. Torturaron y asesinaron a esa parte del grupo, forzando al resto de los estudiantes a huir y morir de frío en la nieve. A ver, es una narrativa muy audaz, muy cinematográfica. Pero lo fascinante de esto es que Rakitin no la construye de la nada, sino que va hilvanando elementos muy extraños y reales del expediente. Utiliza la presencia real de ese rastro radioactivo beta y el pasado críptico de Solotaryov. Claro, intenta atar cabos sueltos. Pero quiero introducir aquí una deducción lógica que se desprende de la simple lectura del informe forense. Pensemos detenidamente en la figura de Levit Ivanov. El investigador. Sí. Cuando a Ivanov le envían la ropa de los fallecidos al laboratorio, ¿por qué demonios pide una prueba de radiación en un caso de alpinistas perdidos? Pues es una pregunta excelente, fíjate. Es que no tiene sentido inicial. Las víctimas de envenenamiento por radiación muestran síntomas clínicos agudos muy claros, como pérdida masiva de cabello o quemaduras cutáneas muy específicas. Y lo cierto es que ninguno de los excursionistas presentaba estos signos clínicos. Exacto. No había ni un solo motivo médico o forense en esos cuerpos destrozados para decidir buscar radiación. La única explicación lógica de por qué mi investigador del Estado pide una prueba tan específica e inusual es porque Ivanov ya sabía o sospechaba muy fuertemente que esa ladera era un polígono de pruebas. Claro, un polígono nuclear no oficial o el escenario de un incidente tecnológico militar. Buscaba la confirmación empírica de algo que la inteligencia soviética estaba intentando ocultar a toda costa, y sinceramente esto dota de una credibilidad aterradora a la teoría de un encubrimiento gubernamental a gran escala. Sin duda, y fíjate, es precisamente cuando los gobiernos ocultan la verdad y cierran expedientes de esta manera cuando la mente humana comienza a llenar esos vacíos de información con narrativas alternativas. ¿Empezamos a imaginar cosas? Claro. Por eso, para comprender el impacto cultural y la totalidad de los análisis realizados sobre el paso Dyatlov, es necesario observar también las teorías marginales o alternativas. Porque cuando la ciencia y el Estado no te dan respuestas claras, se buscan monstruos. Entremos entonces en el terreno de la criptozoología. Aquí tenemos canales de televisión explorando con total seriedad supuestos ataques de un yeti ruso silvestre o incluso el ataque de un glotón salvaje, que es un animal conocido por su ferocidad implacable. Ya. Pero a ver, me resulta muy difícil mantener la seriedad con la idea de un yeti persiguiendo a estudiantes de ingeniería en los Urales, sinceramente. Y los registros forenses apoyan esa incredulidad tuya. Es que no se documentó ni una sola huella ajena al grupo en la nieve circundante. Nada de pisadas gigantes. Nada. Ni de animales enormes, ni de comandos armados de espías, fíjate. Y si abordamos el detalle más truculento de todos, la famosa falta de lengua, ojos y tejido facial de Dubinina. ¿Qué es lo que siempre alimenta la leyenda del monstruo? Pues la biología tiene una explicación muchísimo menos fantástica que un monstruo de las nieves para esto. Sí, la descomposición biológica y la simple acción del agua. Efectivamente. Hay que recordar un factor ambiental que es crítico aquí. Los cuerpos de ese barranco se encontraron en el mes de mayo, durante el pleno deshielo primaveral, y el cadáver de Dubinina en concreto estaba tendido boca abajo en un arroyo de agua corriente fundida. Y el agua en movimiento destroza los tejidos. El flujo constante de agua macera y acelera enormemente la descomposición de los tejidos blandos. Además, a nivel forense, los ojos y la lengua son siempre el primer objetivo de los pequeños carroñeros locales y los roedores que buscan cualquier alimento tras el duro invierno. Es una realidad forense espantosa, desde luego, pero se rige por las leyes implacables de la naturaleza, no por bestias míticas sedientas de sangre. Así es. Y bueno, luego, invariablemente en este tipo de misterios, entra el factor extraterrestre. ¿Cómo no? Gran parte de esta teoría de los alienígenas se ancla en el último fotograma revelado del rollo de la cámara de los propios excursionistas. Ah, la famosa foto borrosa. Esa misma.
Una imagen muy borrosa que muestra una luz brillante y una forma geométrica extraña en medio de la negrura de la noche. Para muchos ufólogos, si sumas esa foto a las extrañas bolas de fuego vistas en el cielo por los testigos, es la prueba irrefutable de una intervención no humana. Y tampoco es el libro de la especulación la población local, la tribu Mansi. En las primeras semanas de la tragedia, la sospecha policial recayó directamente sobre los cazadores indígenas. Sí, los acusaron. Bajo la premisa de que los jóvenes habían profanado un santuario sagrado y los indígenas se habían vengado. Una hipótesis que afortunadamente los propios diarios de los excursionistas y las investigaciones posteriores descartaron bastante rápido. Claro, la montaña ni siquiera era sagrada para ellos. Los Mansi eran una comunidad amigable que vendía suministros a los viajeros con normalidad. Y de hecho, aportaron todos sus conocimientos del terreno y prestaron sus propios perros para ayudar activamente en las labores de búsqueda y rescate. Al final, resulta muy revelador observar nuestro propio comportamiento como sociedad ante estos sucesos inexplicables. ¿Por qué el público prefiere o preferimos comprar la idea de un yeti gigante, de naves extraterrestres o de comandos de élite de la KGB ejecutando misiones imposibles? Porque la alternativa psicológica es mucho más dura de tragar. Exacto. Nos aterroriza aceptar que una simple combinación de mala suerte, errores de juicio, pánico humano incontrolable y un clima implacable puedan desatar una carnicería semejante sobre personas jóvenes, fuertes y altamente preparados. Los monstruos, de alguna forma extraña, le dan sentido a la tragedia. Le dan un propósito. La naturaleza aleatoria, en cambio, solo nos recuerda nuestra absoluta fragilidad. Es el eterno intento humano de imponer una narrativa controlable al caos. Y al hacer balance de toda la documentación que hemos analizado, es asombroso comprobar que a día de hoy existen más de 75 teorías estructuradas sobre el caso del Paso Dyatlov. 75. Se dice pronto. El gobierno cerró la carpeta originalmente en el 59, escudándose vagamente en una fuerza elemental abrumadora. Y el intento moderno de 2020 de sellar el misterio para siempre con la teoría matemática de la avalancha, pues ha chocado frontalmente contra la negativa de los familiares. Y de los investigadores independientes, claro, porque las inconsistencias son demasiadas. La física de esos bastones de madera intactos desafiando toneladas de hielo sólido, los niveles de radiación detectados de forma aislada, el secretismo profundo de un estado en plena Guerra Fría y los brutales traumas internos sin un solo rasguño externo. Es un terreno perfectamente abonado para la duda perpetua. Y mientras las piezas forenses se sigan contradiciendo y los archivos militares no se transparenten en su totalidad, este incidente seguirá anclado como uno de los enigmas más resilientes de la era moderna. Pues sí. Y para culminar esta inmersión profunda en todos estos documentos, la invitación aún queda abierta a reflexionar sobre una posibilidad muy inquietante. Una que está alejada del dogma de buscar una única causa definitiva para todo. A ver, cuéntame. ¿Qué pasaría si el verdadero misterio radica en que múltiples eventos, totalmente desconectados entre sí, se alinearon en el espacio y el tiempo de forma casi matemática? O sea, una tormenta perfecta de casualidades. Exacto. Imaginemos la secuencia. Un fenómeno acústico topográfico genera pánico y los expulsa de la tienda al frío mortal. Luego, en su huida a ciegas por la montaña, algunos sufren una fatal caída de varios metros en la dureza de un barranco pétreo, rompiéndose el cráneo y las costillas en el impacto. Tiene sentido forense. Meses después, el deshielo primaveral y la fauna local alteran los tejidos faciales de forma macabra, simulando una mutilación intencionada. Mientras, por otro lado, partículas radioactivas arrastradas por el viento desde un remoto ensayo atmosférico aterrizan caprichosamente en el tejido de un solo jersey expuesto en la nieve. Sería una coincidencia cósmica aterradora. Y si la naturaleza, a través de una cadena de horrores completamente independientes y banales, es capaz de orquestar el simulacro perfecto de un asesinato sobrenatural. Ahí lo dejo para quienes nos escuchan. Un cordial saludo a todos los que nos acompañan en estos análisis y como siempre la invitación queda abierta a seguir cuestionando la realidad que nos rodea. Hasta la próxima.